Coronel Diego Camacho y exmiembro del CSIC, bienvenido, un placer hablar de nuevo con usted. Hola Roberto, buenas tardes. Pues igualmente, bien hallado y nada, es un placer hablar contigo, compañero de fatigas en estas cosas. Sí, porque desde nuestra primera conversación en la Contra TV ha habido una querella iniciada por Pablo Iglesias, el antiguo o ex secretario general de Podemos, ex vicepresidente. Para ponernos un poco en contexto y a los espectadores también, ¿cuál es la situación legal actual con Pablo Iglesias? Bueno, la situación legal es que él ha presentado una querella porque se siente herido en su honor y bueno, en principio esta querella fue archivada por la jueza de instrucción, pero después de hacer Pablo Iglesias unas alegaciones y la Fiscalía sumarse a Pablo Iglesias, pues la jueza de instrucción abrió otra vez el tema y entonces, bueno, pues actualmente está pendiente el asunto de ir a juicio oral, que sería el siguiente paso, el que la Audiencia Provincial de Madrid pues comunique cuándo es la apertura del juicio oral. Es una estrategia de silenciamiento para cualquiera que tenga la tentación de investigar sus vínculos con el cártel de los Soles y con el entramado criminal de Maduro y las FARC, para que se lo piense dos veces, ¿no? Cualquiera que quiera indagar ahí. Lo que sí que está claro es que su íntimo amigo Enrique Santiago sí es un estrecho colaborador de las FARC y es un comunista desorejado igual que Iglesias. Lo complicado es que podamos probar esas cosas. Bueno, vamos a ver, las cosas están probadas. Otra cosa es que, digamos, las personas que te tengan que juzgar, pues sean sensibles a las presiones o para ellos no estén probadas, porque vamos a ver, esto de la prueba es un juicio de valor que se hace sobre, en este caso concreto, se hace sobre documentos y sobre vídeos existentes. Entonces, bueno, las pruebas están ahí. Es decir, Roberto, yo no soy una agencia de información, no soy una agencia de inteligencia, no soy un medio de comunicación que tenga unas herramientas para poder tener información propia. Es decir, yo tengo una preparación personal por los años en que he desarrollado mi actividad en un servicio de inteligencia y entonces con arreglo a esos conocimientos lo que me he limitado es hacer un análisis de las informaciones que han aparecido en medios americanos, en medios españoles, en medios europeos, sobre unas vinculaciones de Pablo Iglesias y sus amigos con determinadas, con el gobierno venezolano en concreto y con otras situaciones, digamos, políticas en Iberoamérica. Entonces, digamos que yo probado lo tengo por una parte a tu pregunta, Roberto, y yo estoy tranquilo en tanto en cuanto pues no tengo conciencia, ni muchísimo menos, de haber dañado el honor del señor Iglesias ni de nadie. Yo tengo 76 años y no le he faltado a nadie a su honor. Otra cosa es que sí hay unos hechos materiales y esos hechos materiales para mí revisten una gran importancia porque soy muy sensible, por lo que te decía antes, por mi preparación personal, al concepto de seguridad nacional. Para que te hagas una idea, el artículo que yo publiqué en el Correo de España se llama Las relaciones peligrosas de Pablo Iglesias.
bueno, pues bajo mi punto de vista son unas relaciones peligrosas. A otros les podrá parecer unas relaciones revolucionarias que son muy aconsejables. Bueno, es una cuestión de apreciación. Pero ahí, al decir que Pablo Iglesias tiene unas relaciones peligrosas, no le estoy insultando a nadie. Es decir, el conocer a Maduro, a Diosdado Cabello, a una serie de personas que están buscadas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por tema de narcotráfico, pues oye, es para mí una cuestión grave. Toda vez que España tiene un acuerdo entre otros con Estados Unidos y pertenece a la OTAN, y entonces, bueno, tú no puedes ser cómplice, encubridor o amiguete de personas que están poniendo en riesgo la seguridad de un país aliado como son los Estados Unidos. De todas formas, Entonces, no se entonces preocupe porque el honor de Pablo Iglesias es inexistente desde que desde la Fundación CEPS estuvo autorizado a asesorar a toda esa cantidad de sátrapas. Yo sabe que lo investigaba con Ervin Hoyos, estos vínculos que él decía fehacientemente, sin ningún tipo de duda, que eran reales. Luego Ervin Hoyos, desgraciadamente, falleció, no sabemos en qué circunstancias, enfermedad o lo que haya podido pasarle. El problema, lo que Ervin decía, los servicios secretos en esos países, por ejemplo, tienen manga ancha para combatir a la disidencia, para que la información no salga. La Dirección de Inteligencia cubana fue creada a imagen y semejanza del KGB soviético. Y, por ejemplo, en el helicoide, la siniestra prisión del chavismo, se tortura a los presos políticos, igual que en Cien y Aldabó en Cuba. Con este régimen tan férreo y el control de los medios de comunicación, es cada vez más difícil que un grupo, digamos, que un régimen caiga, a pesar de que en la calle se ejerza la presión. Entonces, hasta que no caigan esos regímenes, no vamos a saber realmente los vínculos de Pablo Iglesias y todo su entramado criminal en Latinoamérica, mi opinión. eso es cierto, Roberto. En todo caso, cuando un Estado se vincula con el narcotráfico no es solamente el repartir papelinas de cocaína. O sea, el narcotráfico requiere ¿cómo decirte?, una logística, un entramado, unas complicidades, en definitiva, una corrupción a nivel estatal brutales. Entonces, lógicamente, un Estado eso no lo hace si previamente no se ha metido en el negocio a los militares, a los policías, a los jueces, a los fiscales, es decir, a todo el entramado de seguridad que hace que un Estado no se convierta en un Estado fallido. Entonces, claro, es conocido ¿cómo decirte?, la vinculación con el narcotráfico de Venezuela y le llaman precisamente el cártel de los soles, porque son las divisas que los militares tienen en sus sombreras, Sí. en sus diferentes grados militares. Vamos, no sé ahora, pero hasta hace poco estaban comandados por Diosdado Cabello y bueno, pues eso realmente está súper acreditado. Y no solamente que esté acreditado, es que hay personas vinculadas a este tráfico en Venezuela que tienen sus cuentas bloqueadas en Estados Unidos, tienen prohibida la entrada también en los Estados Unidos o en la Unión Europea, como en el caso de Delcy Rodríguez, que llegó aquí con 40 maletas y fue recibida con gran parafernalia por un miembro del gobierno que ahora mismo no está en activo. Bueno, entonces, Realmente no solamente es el ¿eh? narcotráfico, es decir, también el petróleo en Venezuela o el níquel en Cuba es explotado. Lo que pasa es que es explotado por empresas públicas que son repartidas a aliados de esos regímenes que luego nutren de dinero al dictador respectivo. Ese Claro. dinero sirve para sobornar a líderes del ejército, y controlando el ejército y controlando los medios de comunicación,
corrupción, soborno, chantaje, es muy difícil, como he dicho, que una dictadura caiga, aunque la calle meta presión, y es lo mismo en Hong Kong, en Bielorrusia o en Nicaragua. Claro, al principio se corrompe a esas fuerzas de seguridad, a esos jueces o fiscales. Lo que pasa que en breve tiempo, si el Estado consigue la complicidad, ya no hay que corromperlos porque ya están corrompidos, es decir, ya es parte del mecanismo de corrupción. Entonces tienes razón en lo que dices, que por mucha presión que haya en la calle, si eso continúa así, un gobierno como el de Maduro o como el de Díaz-Canel, pues no cae por sí solo. Entonces, por eso en el siglo XX, 19-20, surgieron en América, digamos, dos teorías de intervención o no intervención: la doctrina Estrada, que habrás oído hablar de ella muchas veces, y la doctrina Betancourt. La doctrina Estrada era que ningún país puede intervenir en el territorio de otro bajo ningún concepto, y se respeta, digamos, la situación interna, la soberanía interna. Y la doctrina Betancourt, que precisamente debe su nombre a un antiguo presidente venezolano, dice todo lo contrario, que cuando un pueblo está tiranizado, está sojuzgado por una tiranía, sea de un tipo de izquierda o de un tipo de derecha, la comunidad internacional tiene todo el derecho a liberar a esa población prisionera, que sería la doctrina Betancourt. Como tú sabes, en las últimas décadas, la doctrina que se ha aplicado desde la crisis de los misiles en Cuba, pues ha sido precisamente la doctrina Estrada. ¿Cómo se está comportando el gobierno de España? ¿Cuál es su opinión, coronel, ante el estallido social que hubo en Cuba y que además fue fuertemente reprimido? Y, se nos privó de las imágenes al haber cortado ellos Internet. Hoy en día es más fácil a los gobiernos controlar a través de Internet que a la población expresarse a través de Internet. Es decir, es más los medios de comunicación online más un enemigo que un aliado. O ante la situación venezolana, donde las torturas, la miseria y el exilio son el pan de cada día en el país caribeño. Además, el gobierno ha quedado fuera del grupo de condena que encabeza Estados Unidos. Nos deja muy mal internacionalmente eso. Bueno, el gobierno español, según mi criterio, está actuando, por una parte, cobardemente, y digo cobardemente porque no es que haya adoptado una política de frente, sino que tiene teóricamente desarrollada una política con sus principales aliados, que es la Unión Europea y la OTAN, pero entre bambalinas está desarrollando una política dual, que de alguna forma está entorpeciendo la acción de sus aliados. Cobarde en ese sentido. Y después, por otro lado, es una política que deja la imagen de España, bajo mi punto de vista, en muy mal lugar. Es decir, en mal lugar porque da esa dualidad en el desarrollo de la política exterior, da la impresión de que España es un país muy débil y que está manejado en el momento en que otro interés sea capaz de presionarlo, de chantajearlo. Entonces, bueno, bajo mi criterio, sería discutible o no si el gobierno español de pronto adoptara una política determinada en respecto a América Latina o Iberoamérica, clara para sus aliados y para sus adversarios. Pero esto de llevar una política que aparentemente reconoces al presidente encargado Guaidó, pero después cuando llega a Madrid ni siquiera lo recibes, pues realmente da esa sensación de debilidad, de estar en poder el gobierno español
en manos de una minoría, de la minoría de coalición, que en este caso sería el partido de Podemos. Yo, por otra parte, creo que España, digamos, vinculándose al comunismo iberoamericano en contra de los intereses que España ha desarrollado en los 80 años previos, pues no da, digamos, bajo mi punto de vista, ninguna ventaja. Es decir, yo veo el modelo cubano ahora mismo, el modelo venezolano, no veo tampoco en el modelo nicaragüense algo que yo considere deseable para mi propio país. Sin embargo, en la visita de Sánchez a Estados Unidos, ante la oceánica desinformación que tienen los medios ahí sobre España, él dijo con todo el descaro: yo soy un político que cumple. Ninguno le pudo dar la réplica, enseñarle todas las cosas, bueno, que cumple lo contrario de lo que dice, porque han quedado obnubilados supuestamente por su belleza, por su carisma, lo que además, más allá del patetismo de la situación, realmente no fue recibido ni por Biden, ni por el alcalde de Nueva York, ni por nadie relevante, y no ha conseguido ningún negocio notable, algo que económicamente sea viable para España. Entonces, ha sido un viaje que solamente ha servido para nutrir su propio ego. Estamos ante un fracaso de nuevo de la diplomacia española. Claro que sí, pero un ego ante la nada, porque bueno, el que dos señoras o dos señores, pues vete tú a saber, le llamen guapo, pues hombre, también sabemos que en Estados Unidos cuando te hacen una entrevista que no es de información, todo se paga. Es Sí, decir, sí, pagada, pagada. en Estados Unidos se paga toda publicidad que tú hagas. Es diferente que a ti te entreviste la NBC o te entreviste un canal de información en donde no tienes que pagar nada. Pero no ese es el caso de Sánchez. Entonces, el viaje de Sánchez ha sido pues un ridículo, porque a un político hay que analizarlo no por sus intenciones. Vamos a suponer que las intenciones del presidente español fueran buenas, sino a un político hay que enjuiciarle con arreglo a sus resultados. Como tú dices bien, sus resultados económicos, políticos, han sido cero patatero y realmente ese viaje que ha arrastrado un montón de séquito, pues evidentemente sería interesante saber cuánto ese baño de narcisismo le ha costado al erario español, es decir, todo el séquito que llevaba con él, pues todo eso implica un gasto brutal. Entonces ese gasto está justificado si tú en la cuenta de resultados presentas unos resultados. Pero claro, si todo el resultado es que ha habido dos señoras o dos señores que te han llamado guapo y te han dicho que bueno estás, bueno, pues bueno, eso ya lo sabíamos aquí en España antes de que se fuera a Estados Unidos. Respecto a la situación en Latinoamérica, algo que también preocupa una vez que nosotros evidentemente queremos que esos regímenes socialcomunistas caigan, pero según un estudio del Centro de Investigaciones de Ciencias Sociales de Berlín, solo un 5% de las dictaduras se han transformado alguna vez en democracia. Es decir, la mayoría de las que han colapsado lo han hecho para que otra dictadura las sustituya, no como una transición a la libertad. Hay un riesgo de que se salga de Cuba de una dictadura o de Venezuela de una dictadura para caer en otra del otro signo, lo que al final enturbia mucho más y es muy perjudicial para el país. Pues mira, yo no lo sé. Yo lo que viví en la década de los 80 fue la experiencia con Nicaragua. Nicaragua, en la primera época de Daniel Ortega, Y con Somoza, o con Somoza. bueno, una vez que fue derrocado Somoza, Mm, como tú sabes, se implantó ahí un gobierno sandinista, comunista, mm. que enseguida fue atacado, digamos, desde la selva por lo que se llamó la Contra. La Contra era un movimiento contrarrevolucionario, pues comandado pues tanto por gente ideológicamente distante del sandinismo,
como antiguos aliados del sandismo, como fue en su día Edén Pastora, que también participó en la revolución sandinista. Entonces, bueno, allí se estableció una iniciativa que se llamó la Iniciativa Contadora, que propiciaba Panamá y México, que fracasó. Y desde la Embajada Española en Costa Rica surgió la iniciativa de impulsar lo que se vino a llamar la Iniciativa de Paz de Óscar Arias, que dio como resultado el único resultado que yo conozco en la historia reciente, y es que un gobierno comunista, el de Daniel Ortega, convocara elecciones libres y limpias, perdiera las elecciones y entregara el poder sin ningún tipo de problemas. Entonces, al ver después, 30 años después o 25 años después, volver a una situación similar donde también está Daniel Ortega, pero en vez de con esa disposición metiendo a los que quieren presentarse a las elecciones presidenciales, metiéndolos en la cárcel o en arresto domiciliario, pues me da mucha pena, pero pienso que es un retroceso a nivel iberoamericano que señala un cambio de percepción política. Hay una cuestión que yo creo que en España nos libramos de Pablo Iglesias aglutinando precisamente por eso, que yo creo, aunque las economías de Venezuela y Cuba están bajo mínimos, es el ejército, ¿no? El culto a la personalidad del líder y el terror de la represión los pegamentos que unen a los sátrapas al poder. Lo que falló en España fue que precisamente Pablo Iglesias no tenía ese apoyo ni de la cúpula militar ni de la mayor parte del ejército, afortunadamente. Si no, es probable que hubiera intentado un asalto completo al poder para tener, digamos, un control total, porque ya sabemos que él quería los medios de comunicación, que quería estar en el CNI, que intentaba, ¿no?, utilizar la pandemia a su favor, pero falló, bajo mi opinión, que no tenía el apoyo mayoritario del ejército español. Bueno, yo estoy fuera del ejército hace bastante tiempo y no puedo darte una opinión objetiva, pero yo creo que el ejército, por lo menos lo que yo conozco, no presta su apoyo, no le prestaba su apoyo ni a Pablo Iglesias ni actualmente al presidente del gobierno. Es decir, el ejército tiene, por su preparación profesional, una tendencia a que haya una mayoría de gente, digamos, más cercana a la ideología conservadora que a la ideología revolucionaria, y entonces yo creo que el ejército en España, en el aspecto ideológico, no es comparable con el ejército en Cuba o en Venezuela. En Cuba, desde final de la década de los años 50, está totalmente imbuido por el proceso revolucionario de Fidel Castro, y en Venezuela está realmente captado para la corrupción y el narcotráfico aproximadamente desde el año 2010 o por ahí. Entonces, el ejército español ahora mismo yo no considero que sea un poder fáctico en España. Entonces, no creo yo que tenga capacidad de decisión en el sentido que tú dices, puesto que si eso fuera así, la propia institución militar sería la que nombraría sus propias cúpulas, no los políticos en ejercicio. Ya, pero en última instancia el capitán general de los tres ejércitos es el rey de España, que es además el jefe del Estado, y la campaña que existe contra Felipe VI para desgastarlo puede que vaya un poco también en ese sentido, que desgastando al rey desgastas la institución y tienes más fácil controlar un poco los tres poderes, que yo creo que es también el objetivo de Pedro Sánchez, que es acabar con la separación de poderes y tener contentos también a sus socios separatistas en Cataluña, en el País Vasco, etcétera. Eso va en contra de nuestros derechos como ciudadanos y, por supuesto, la soberanía nacional. Sí, vamos a ver, Roberto, tú has dicho, Felipe VI es el jefe del Estado y el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Pero te hago reflexionar en un tema.
es tan jefe del Estado como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Es decir, ocupa un lugar preeminente en el Estado y en las Fuerzas Armadas, pero sin poder de decisión. Es decir, el rey de España necesita, excepto en los asuntos que se refieren a la Casa Real, excepto en esos asuntos, necesita el refrendo de un ministro o del presidente del Congreso de los Diputados, en cualquier decisión que adopte. Entonces, el rey no tiene capacidad de decisión política ni en el Estado, puesto que no maneja el boletín oficial, ni en el movimiento de los ejércitos, puesto que no puede diseñar ni una política de defensa, ni una política militar, ni puede ordenar a una serie de unidades que hagan tal o cual cosa. Para eso necesitaría el refrendo de la ministra de Defensa, en este caso, o del presidente del gobierno. Entonces, en ese sentido, quiero decir que, digamos, las Fuerzas Armadas y el rey tienen una vinculación que puede ser afectiva, simbólica o institucional, pero no a nivel ejecutivo. Por lo tanto, el rey no puede movilizar a las Fuerzas Armadas. Pero sí que lo puede movilizar a las Fuerzas Armadas la Constitución. La Constitución tiene un artículo, que es el artículo 8, en donde el pueblo español, en ese artículo 8, le hace al ejército responsable de la integridad de España, de la soberanía de España, de la integridad territorial, de la independencia y del ordenamiento constitucional. Y ese artículo 8 no está en la parte que trata del gobierno, puesto que al estar en la parte dogmática de la Constitución, ese artículo 8 es un mandato directo del pueblo español a las Fuerzas Armadas, que fue aprobado con el resto de artículos de la Constitución y que está ubicado además en la zona, como te digo, dogmática de la Constitución, la misma que tienen los derechos fundamentales de los españoles. Y claro, el primer derecho fundamental de los españoles está en el derecho a la supervivencia como tales. Sí, sí, ha quedado bastante claro. Y dígame, coronel, ¿cuáles son sus expectativas respecto a la cita oral en el juicio con el ex vicepresidente y qué espera que ocurra? Bueno, hombre, yo ante la cita oral, lo primero que ya he manifestado al juez de instrucción es que, evidentemente, aunque yo ideológicamente no soy comunista, no creo que para mi país el modelo comunista sea bueno y por lo tanto ideológicamente estoy en las antípodas de lo que puede defender el señor Iglesias. En modo alguno yo he intervenido para atacar su honor, sino yo he intervenido para criticar una actividad que él llevaba y que bajo mi punto de vista ponía en riesgo la seguridad nacional. Y ojalá esté yo equivocado. Quiero decir que ojalá la actitud del señor Iglesias no ponga en riesgo la seguridad nacional, porque es más importante esa seguridad nacional que el que tenga yo razón o no la tenga. Entonces eso es lo primero, que no hay ningún ánimo de vejar a nadie. Y yo, si alguno ve mis entrevistas en la contra que hice contigo o el artículo que escribí en el Correo de España, no hay ningún tipo de insulto, ni de vejación, ni de intento de desmerecer. Sencillamente, ideológicamente, el señor Iglesias y yo estamos en campos opuestos
Y yo, estando en un campo y atendiendo al derecho que me da la Constitución, me he limitado a expresar mi opinión y criticar una actuación suya que me parece criticable, de la misma manera que él puede criticar una acción mía, pero eso no tiene nada que ver con que Pero, yo le haya intentado menoscabar su honor. Porque si yo hubiera ido por el camino de menoscabar su honor, en vez de irme a la seguridad nacional, pues me hubiera ido a los temas que, digamos, afectan al honor de una persona según todo el teatro nuestro del siglo de oro, que son tres: la mujer, el deber y la palabra dada. pero son o somos muchos los que hemos hablado de este tema, los que hemos criticado a Pablo Iglesias, los que hemos sido muy incisivos y los que hemos investigado también los vínculos con el narcochavismo, los vínculos con las FARC. Somos muchos, como digo, los que hemos estado ahí, mucha gente hablando, sacando reportajes, sacando investigaciones. El hecho de que vaya concretamente a por usted, ¿cree que tiene también que ver por su condición de coronel retirado y de exmiembro del CSIC para intentar también dar la batalla a esa parte militar castrense que él tanto repudia? Bueno, yo creo que sí, pero realmente es una pregunta que tendría que responder el señor Iglesias. Yo creo que sí, precisamente por lo que tú apuntas. Es decir, todo lo que yo analizo antes lo han puesto de manifiesto otras personas contra las cuales no emprende acciones legales. Entonces, ten en cuenta que cuando él presenta la querella, acaba de producirse una carta que firman varios militares retirados dirigida al rey y creo que después dirigida al Congreso de los Diputados, en fin, una carta escrita por varios compañeros míos. Y entonces esta querella pues se presenta, pues, ¿cómo te diría? Unos días, unas semanas después. Entonces, pienso que al no haber, digamos, elementos de fondo que puedas decir, no, pero es que este coronel se ha puesto a insultar a Pablo Iglesias o tal. No, al no haber esos temas, pues bueno, pues ahí ha quedado. El hecho más claro es que cuando la jueza de instrucción recibe la querella, no me pide a mí alegaciones siquiera, sino lee las acusaciones que me hace Pablo Iglesias y hace un auto de 7 8 folios diciendo que ahí no hay indicios de delito. Luego, el que haya otros movimientos por parte de la Fiscalía para que el tema se reabra y después para que eso se amplíe al medio en donde tú trabajas, es decir, a la Contra TV, pues ya eso es, ¿cómo te diría yo? Una táctica procesal y para obtener unos temas políticos. Vamos a ver, si tú conoces, como decía antes, el teatro del siglo de oro de Calderón, el de Lope y de tal, tú sabes que el honor no está residenciado en que tú recibas una crítica por tu trabajo, a no ser que tú ocupes un puesto político y seas un traidor al rey, o seas un traidor a tu país, o tú, digamos, en vez de defender a las viudas y a las doncellas, pues entonces te dediques a vejar a las mujeres, o que tú has jurado, has hecho un juramento, una promesa de lealtad y de cumplir unas ciertas cosas y tú las incumples. Pero esos temas que sí están vinculados con el honor, yo no los trato, porque yo no trato la vida privada de nadie, tampoco de Pablo Iglesias. Claro. Yo sigo creyendo que para que dañen el honor primero hay que tenerlo, pero es una opinión personal. Coronel Diego Camacho, mucha suerte con esta querella. Me irá contando, estaremos en contacto y hablaremos en otra ocasión si es menester. Charlaremos por aquí o en la Contra, en los estudios que hay en Barajas Pueblo. Y nada, le mando un abrazo y que pase buen verano.
Oye, pues muchas gracias. Yo te deseo a ti también un buen verano. Te seguiré informando de cómo va Por esto supuesto. y nada, esperemos que la sangre no lleve al río, no llegue al río. Pues eso es lo que deseamos todos. Coronel Diego Camacho, un abrazo muy fuerte.